Hola, buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Hola, Bendecidos, mi hermano. Buenas noches. buenas noches, pastor, ¿Listos? bendecidos. Dios les bendiga. Digo, ¿ya listos para el estudio? Sí, pastor. Muy bien, muy bien. Pues, a ver, voy a pedirle por favor a nuestra hermana Susana, que está por ahí, que nos apoye en oración para que sea dirigido por el Espíritu Santo, por favor. Claro que sí, pastor. Gracias. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta noche que nos permites estudiar tu hermosísima palabra, Señor. Envía a tu Espíritu Santo para que sea quien nos dirija y que podamos interpretar tu palabra como debe de ser, Señor. Que podamos entender el mensaje que quieras enviarnos. También apresura a los hermanos que faltan para que se unan y podamos estudiar tu palabra, Señor. Ponemos todo esto en tus benditas manos. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana. Nuevamente, ¿cómo están? Muy bien, mi hermano. Bendecidos. Bien, Qué bueno, bien, qué bueno, muchas gracias a gracias. Dios. Pues me da gusto poder regresar nuevamente, poder estar en el estudio. Aunque pasó solamente una semana, pero me pareció que fue mucho tiempo. Pero gracias a Dios. Muy bien, pues vamos a entrar directamente al tema de hoy. Vamos a ver el capítulo 22. ¿Ok? ¿Quién me ayuda a leer, por favor? ¿Quién dice yo? Si quiere, yo le ayudo, pastor. Ok, adelante, hermana Susana, gracias. David se refugia en la cueva de Adulam. David huye a Saúl y se esconde en una cueva. Este lugar se convierte en su primer refugio como fugitivo, un símbolo de su traición de héroe nacional al líder perseguido. 2. Su familia va a verlo. Al enterarse de su paradero, sus familiares se unen a él. Esto muestra el apoyo incluso en tiempos de crisis y peligro. 3. Se une a él un grupo de personas en necesidad. A David no lo siguen soldados entrenados ni nobles influyentes, sino personas que están afligidas, endeudadas o con amargura en el alma. Este detalle es significativo porque muestra cómo Dios puede levantar una obra poderosa incluso con aquellos que la sociedad rechaza o considera inadecuados. Los afligidos representan a quienes han sido heridos por la vida, los endeudados a quienes están atrapados por sistemas injustos o malas decisiones, y los descontentos a quienes anhelan un cambio profundo. Estos hombres no solo encuentran refugio en David, sino también una nueva identidad y propósito bajo su liderazgo. Posteriormente, muchos de ellos se convirtieron en los valientes de David, guerreros respetados y hombres de honor. Este punto nos enseña que los marginados no están descartados por Dios. Al contrario, Dios ve su potencial y los transforma cuando encuentran un liderazgo justo y una causa digna. La cueva de Adulam se convierte así en un lugar de restauración, formación y esperanza. Es un recordatorio de que el quebrantamiento no es el final, sino muchas veces es el inicio de un nuevo llamado. 4. David se convierte en su jefe. David asume el mando de este grupo de unos 400 hombres, iniciando su papel como comandante de un ejército leal que crecerá con el tiempo. 5. Busca refugio para sus padres en Moab. David lleva a sus padres con el rey de Moab para que estén seguros. Esto muestra su responsabilidad y cuidado por su familia, incluso en medio del peligro personal. 6. Encuentra hospitalidad en Moab. El rey de Moab acepta proteger a los padres de David. Esta alianza refleja la diplomacia de David y su habilidad para encontrar apoyo fuera de Israel. 7. Permanece en un lugar seguro temporalmente. Se queda en un refugio mientras sus padres están bajo cuidado.
mostrando su planificación y prudencia mientras espera instrucciones. 8. El profeta Gad le da una nueva dirección. Dios, a través del profeta Gad, le indica que deje el refugio y regrese a Judá. David obedece, reafirmando su disposición a ser guía divina incluso en momentos inciertos. Muy bien, gracias, hermana. Ok, ¿qué les pareció esta lectura del capítulo 22? ¿Quién gusta empezar? Adelante, Eh, Adelante, empezaremos bien. adelante, hermano. Bueno, solamente quisiera poner en contexto a este capítulo 22, el 21 a grosso modo, Ujú, de tal manera que podríamos llamarle al 21, si pudiéramos poner un subtítulo, Las mentiras de David, y el 22, Las consecuencias de las mentiras de David. ujú, Toda vez que hubo un desarrollo tremendo en esa huida que le hace llegar a Not delante del sacerdote Ahimelech, y lo cuestiona el sacerdote: ¿por qué llegas tú solo? Y David hace toda una, para justificar su llegada solo, porque vamos, siendo el yerno del rey Saúl, pudiera haber sido acompañado por Jonathan, el mismo rey Saúl, y todo una guardia del rey que le custodiara, pero llega y tiene que usar el recurso de la mentira para poder comer, ¿verdad? Él y los que le acompañaban. Entonces empieza a generar una mentira en el orden de esa sobrevivencia ante la persecución del rey Saúl. Y miente de tal manera que, que este, que era el sumo sacerdote, Ahimelech, le inventa una historia de que él va a hacer una lucha o una guerra profana, y por ende quiere pues alimentarse y alimentar a las personas, a los siervos que van con él. ujú, Y recordemos en la respuesta de Ahimelech es que no tengo pan común, solamente está el pan de la proposición. Y recordemos que en el tabernáculo la parte del lugar santo se componía de tres muebles principales, que era el candelabro de los 7 brazos, que era el altar del incienso y que era la mesa de la proposición, donde se ponían los 12 panes que equiparaban a un total de unos 42 kilos de peso, y que era el propósito al final de David: alimentarse. Pero, y la única condición que Ahimelech le pone es que pues estén limpios quienes van a consumir el pan de haber tenido intimidad con mujeres. Y Saúl, digo, y David, pues todavía argumentando que van a una guerra profana, le dice: pues más que limpios están, y propicia esta mentira el que de buena fe el sumo sacerdote Ahimelech le diera ese pan de la proposición. Pero ocurrió que estaba un principal de los rebaños de Saúl, que era Doeg, el edomita, y que presenció tal situación. ¿Qué es lo que presenció al final? Que Ahimelech, consciente de que era David, familiar cercano del rey Saúl, y no había llegado a sus oídos ninguna contienda por parte de uno por otro, le da incluso la espada de Goliat y le da los panes de la proposición. Doeg el edomita lo ve, y justamente en este capítulo 22 viene a ser la consecuencia de esas mentiras, algo terrible que que entristeció al rey David cuando mata a los 85 sacerdotes, incluido el sumo sacerdote, este Doeg el edomita. Y vaya, vemos aquí ya de manera muy puntual cómo es imperativo entender que la verdad por sobre todas las cosas, aún en medio de toda la adversidad, en medio de todas las situaciones negativas que puedan rodear a un siervo de Dios, está por delante, porque si no se vuelve una ética situacional. ¿Y cuál es la ética situacional? El fin justifica los medios. Entonces, se acostumbra a la persona que miente a que para lograr sus propósitos va a usar cualquier medio. Y eso es delante de Dios pecado, porque es algo de lo que aborrece el Señor, que es levantar falso testimonio o emitir mentira. Considero yo que entre este capítulo 21 y 22 seguiremos desmenuzando
qué tan trascendente es el actuar de manera ética, fidedigna y genuina delante de Dios, esforzándonos por ser verdaderos y no emitir falso testimonio o inventar cosas que no son, porque estas mentiras propiciaron que este sumo sacerdote de buena fe apoyara a David y padeciera él y su casa, 85 en total sacerdotes, que pasaran a filo de espada. Vemos cómo el pecado de la mentira puede ser tan extensivo y tan mortal. Era nada más lo que quisiera compartir de inicio. Gracias, hermano. Muy bien, muy completo. Gracias. Hermano Juan Pablo, adelante. Y gracias, buenas noches, Hola, hola. Pastor, buenas noches, hermanas. Bueno, a mí me llama mucho la atención el punto número uno. Bueno, de hecho todos están muy interesantes. Son puntos muy interesantes todos los que están enumerados aquí en esta lista, pero vamos a empezar por el primer punto, ¿verdad? Que es el punto número uno, donde David es refugiado en una cueva. Y ahí algo que me llama la atención es el hecho de que las cuevas, ¿verdad? Nos persiguen. Simplemente si nosotros la relacionamos también más adelante con el nacimiento de Jesús, allí él nació pues en un pesebre, en un lugar humilde, ¿verdad? Entonces tan humilde como una cueva. Ya es algo que venía, digamos, siendo de generación en generación. Pero también las cuevas en el caso de David, pues van a ser o van a jugar un punto clave, puesto que es en donde él se va a esconder y que es el lugar donde él conoce. Porque si nosotros recordamos, David, antes que ser rey, pues era pastor, ¿verdad? Y antes de guerrero y todo, como pastor, pues conocía perfectamente bien las cuevas y demás. Si nosotros vemos ese punto, también podemos observar que las cuevas muchas veces tienen una entrada y otra salida por otro lado, ¿verdad? Entonces, pues les conocía como la palma de su mano. Era un territorio donde él se podía mover, pues, en una zona de confort, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí el hecho de que él se esconda en una cueva, pues es porque él conoce las salidas que puede tener en caso de que el ejército de Saúl lo llegara a perseguir en ese lugar, ¿verdad? Amén. Si nosotros trasladamos esto a nuestra vida real, nosotros muchas veces estamos en una zona de confort o buscamos estar en una zona de confort. Sin embargo, si algo se nos complica, pues eso nos va a desconcentrar y nos va a impedir que nosotros podamos seguir avanzando, ¿verdad? Como cristianos en la vida cristiana, así va a suceder. Por otro lado, en cuanto a que la familia va a verlo, ahí estamos viendo que pues la familia de David, o del rey David, mejor dicho, pues sí, juega un punto muy importante, ¿verdad? Porque es un apoyo hacia él, un apoyo moral. Entonces, aquí también está haciendo hincapié la palabra del Señor en la importancia de la familia para todos, ¿verdad? Porque no solamente es para el rey David, sino para cada uno de nosotros, la familia debe de ser siempre la piedra angular, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros, a pesar de todo, podemos ver que David está huyendo, pero su familia está respaldándolo. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces nosotros podemos encontrarnos en situaciones muy difíciles, pero si nuestra familia está a nuestro lado, pues vamos a sentirnos que estamos pues protegidos de alguna u otra forma, ¿verdad? Nos vamos a sentir apoyados. No es lo mismo pasar por una situación difícil solos a pasar también con nuestra familia, ¿verdad? A veces es doloroso para uno el hecho de que la familia tenga que pasar por esas situaciones difíciles. Sin embargo, el apoyo va a ser mucho mayor y va a ser mucho más fácil salir de ello. Y no solamente estamos hablando de la familia nuclear, sino también de la familia en Cristo, ¿verdad? Amén. Eh, no sé, yo creo que me voy a quedar hasta ahí ahorita en este momento, Muy bien. porque sí me gustaría ir viendo poco a poco los puntos, ¿verdad? Sí. Gracias, hermano. Lo vamos a ir desarrollando Gracias. poco a poquito. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más leyó el capítulo 22, versículos 1 al 5 precisamente? ¿No? Si no, iniciamos. Ok. Pastor, Sí, pastor, adelante, hermana perdón, Marta. yo aquí veo de la cueva de Adulam, es un refugio donde, donde este David se escondió. Hasta hay un salmo, en el Salmo 142, verso 4, ahí Ajá. dice, se refugia ahí Saúl.
En el Salmo 4 dice, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Allí en la cueva era un refugio. Y también en el lugar fuerte, pastor, o sea, yo entiendo, o sea, que es un lugar es un lugar seguro, donde ahí es una fortaleza, fe y confiar en Dios, dice del lugar fuerte, ya ve que dos veces lo dice, Ujú. cuando él se lo manda, que le dice que ya se vaya. Y luego también, la primera lo dice en lugar fuerte cuando van todos los afligidos. También ahí va, dos veces va David a ese lugar fuerte, dice aquí en los versículos. Ajá. Sí está así, pastor, del lugar Sí, fuerte. correcto. Ahorita lo Ajá. vamos a Es ver. un lugar de espera, de preparación, para aprender más. Ese es el Ujú, lugar fuerte. ujú. Un lugar de Y refugio. vemos también la familia de David, ¿no? De que él también fue un hijo obediente también, y pues vemos que Dios o sea, van para allá y vemos cómo se reúnen todos los afligidos con David, y pues vemos que también luego él es el jefe, ¿no? De todos. Ujú. Y cuando manda a sus papás allá, porque esta Ruth es su tatarabuela, ¿no? O Ajá, bisabuela. su bisabuela, perdón, ajá. Ajá. Entonces va a un lugar seguro, los deja allá a sus papás para que no, porque como Saúl los quiere matar. Sí está interesante, pastor, Muy porque también ya interesante. ve cuando ajá, que manda a matar a los 85 sacerdotes, Ujú. Más adelante lo vamos a ver. Muy bien, ajá, hermano. y de Fox Muy también habla. bien, Sí, pastor, muy bien, gracias. muy interesante lo que dijo ahorita, ¿eh? Me dejó pensando. Gracias. Ok, vamos a avanzar punto por punto. Como dijo mi hermano Juan Pablo, vamos a desmenuzarlo. Está muy interesante. De hecho, nada más vamos a ver hoy el capítulo 22, versículos 1 al 5. Ajá. Dice número 1, David se refugia en la cueva de Adulam. David huye de Saúl y se esconde en una cueva. Este lugar se convierte en su primer refugio. ¿Cómo qué? Como fugitivo, ¿sí? Porque Saúl lo quería matar. Y esto es un símbolo de su transición de héroe nacional a un líder perseguido. Ajá. Ok, primeramente, ¿alguien investigó lo que significa cueva de Adulam o Adulam? De refugio, ¿no, pastor? Un Ajá. lugar de refugio, le digo que tiene, o sea, ahí se siente él acorralado. No tanto acorralado, sino protegido. Bueno, Ajá, sí, pero él se siente, y ahí se refugia en la cueva de Adulá. correcto. Ajá. Ujú. Él cuando ve Sí, el problema, es advertido, sale huyendo, lo vimos en los capítulos pasados, y él ujú, llega precisamente a la cueva de Adulam, de Adulá, ujú, que como bien lo dicen, significa lugar de refugio. refugio, ¿Sí? ujú, Vayan ujú. considerando esa palabra, lugar de refugio o Un refugio. lugar cerrado también, ¿no, pastor? Ajá, o lo podemos cambiar como nuestro refugio. Vean Nuestro cómo va refugio. dando luz este pasaje, ¿eh? Ok, ¿alguien quiere decir algo aquí? Yo, pastor. Adelante, hermana Susana. Bueno, yo pienso que si lo trasladamos todo esto, yo creo que es como una etapa que debemos de vivir, pues casi todos, porque buscamos siempre un refugio y casi siempre es por un miedo, ¿no? Tratamos, ahora sí que aislarnos lo más que podemos para que pues no nos vean, ¿no? Para ya no seguir siendo más señalados. Ujú, Entonces, yo creo que es un proceso que cuando tenemos angustia todos, pasamos siempre por él, ¿no? Así como David, nada más que pues nosotros no escribimos, este, pues salmos, a Dios, ¿no? Yo creo que hacemos lo contrario, reprochamos más de lo que debemos, ¿no? Eso sería todo, pastor. muy bien, muy bien. ¿Vale? Entonces, él llega a un lugar de refugio. Sabía que en cualquier momento si lo encontraban,
él iba a morir. Ajá, hermano Juan Pablo, adelante. Sí, gracias. Bueno, algo que llama mi atención es el hecho de que en esta cueva también podemos hablar que hay cierta resiliencia de parte de David. Ahí se reconstruye, se recrea, empieza a tomar fuerza ya en su transición de un héroe nacional, como bien lo dice usted, hacia un fugitivo, pero también es el punto donde él va a empezar su enseñanza, o más bien su aprendizaje acerca de cómo va a gobernar, de cómo debe gobernar cuando llegue a ser rey. Él ya sabía que era rey. Muchos, su familia ya lo sabía. Sin embargo, el pueblo pues no tenía conocimiento de ello, ¿verdad? Entonces, creo que ahí él tenía que entrar en esa etapa en la cual se tenía que excluir del mundo, tenía que estar lejos de todos para poder empezar a formarse como un rey, ¿verdad? Entonces fue una etapa de aprendizaje para él y que fue en este caso su refugio. Pero ¿quién es su refugio? Pues obviamente el Señor. Y es Amén. lo que nosotros debemos de buscar siempre. Así es. Muy ¿Verdad? bien, muy bien. Gracias. Correcto. Sí, gracias. ¿Alguien más? Pueden participar, ¿eh? Adelante, hermano. Una Marcial. apreciación. Sí, adelante. Aquí se hace viva la palabra del Salmo 91, verso 1, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Evidentemente que la condición o la transición propia de David en tratándose de esa persecución por parte del rey Saúl ante la necedad del rey Saúl de ostentar su necedad, porque el mismo proverbio dice, ¿no? El necio anuncia su necedad, y era el caso del rey Saúl, que estaba empecinado en atender a una venganza por el despojo que él asumía, había hecho el rey David, ya ungido con antelación y no por humanos, sino por Dios mismo. El vaso útil fue Samuel precisamente, pero era una realidad que ya era la soberana voluntad del Dios Altísimo el que David siguiera en la continuidad de los reyes posterior a Saúl, en esa dinastía, en esa monarquía que el mismo pueblo había demandado a falta de reconocer al rey de reyes, al mismo Dios Altísimo. Y por ende, en esta transición de ser, tal como se describe y acertadamente ese héroe nacional, incurre en un liderazgo en el cual es de llamar la atención el que todos aquellos afligidos, menesterosos de una esperanza, como lo somos nosotros, acudieron a Adulán, como ciertamente lo comparte nuestra hermanita Marce, como lugar de refugio cerrado, en el hueco de la mano, a la sombra de las alas del Amén. Altísimo Dios. Amén. Y por ende, es una analogía muy palpable de nuestro diario vivir. Hemos descrito que la palabra de Dios, todo pasará menos la palabra del Señor, ¿verdad? Y de ahí el que entendamos que se aplica en un eterno presente. ¿Qué quiere decir esto? Generación tras generación hemos sido susceptibles de entender que hay una distancia diametral entre la oscuridad y la luz es la presencia de nuestro Señor Jesucristo, Amén. plasmada como tipo en esa adulam, en esa cueva de refugio, en esa luz resplandeciente que guía nuestros pasos. Es lo que quisiera compartir de Amén. continuidad. Amén. Eso ya diste más luz todavía, hermano. Ok, me Amén. llamó la atención una palabra que dijiste. La había pensado, pero me la ganaste. Está muy bien. Sí, A ver, cierren su mano así y hagan como una cuevita. sí, Dijiste escondido en el hueco de la mano de Dios. amén. ¿Sí? Interesante esto, ¿no? Y nos vamos a encontrar salmos que lo van a decir tal cual. ¿Sí? Me esconderás en el hueco de tu mano. Y eso es representado precisamente por una cueva. La mano, al hacerla así, forma una pequeña cueva. A ver, Cierto. métanse usted, a alguien de ustedes con Dios guardando a uno de sus hijos ahí en su mano. No, ¿verdad? No se puede. Ok, gracias, hermano. Número Correcto. 2 dice, su familia va a verlo. Al enterarse de su paradero, sus familiares se unen a él.
Esto muestra el apoyo familiar incluso en tiempos de crisis y peligro. Ajá, vamos a ver aquí el apoyo familiar. ¿Qué piensan? ¿Qué tan importante era el apoyo familiar para David en ese momento de peligro o de gran necesidad? Es Adelante. trascendente observar que nuestro orden relacional como primer amor es Dios. David acudió por convicción, por amor al Padre Santísimo, al refugio que él le permitió ocupar, Adulam. Amén. Y por extensión, en ese orden divino que Dios establece, viene la familia nuclear, padres e hijos en su momento, ¿verdad? En este caso eran los padres biológicos por parte del rey David. Y evidentemente que esto fortifica y fortalece a todos y cada uno de nosotros, el trato relacional con Dios y seguidamente el respaldo de la familia nuclear, que se hace extensivo así también en la familia espiritual. Amén. De ahí que ese sea un vallado que nos fortalece y nos fortifica en medio de todas y cada una de las tribulaciones y adversidades de la vida, sea esta, sean estas por consecuencia natural de nuestro sembrar y cosechar pecado, o sean estas como prueba para fortalecer nuestra fe. Así es. Hubiera dicho la familia del rey David, otra vez la regaste. No, ahora tú hazle como puedas, como quieras. Pero vemos que no fue así. Ok, hermano Juan Pablo, adelante. Sí, gracias. Bueno, vamos a ponernos un poquito en el lugar de David. Si nosotros estamos siendo perseguidos, ¿qué pasaría? ¿Qué buscaríamos nosotros? Tendríamos, a lo mejor, pues cierto pendiente de nuestra familia, ¿verdad? De nuestros papás, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de toda nuestra familia, ¿verdad? De hermanos, de todos. Entonces nosotros aquí en este caso, si nos ponemos en el lugar del rey David, ¿qué pasa? Él buscó en cierta forma un refugio, como les vuelvo a decir, en la cueva. Se escondió, se quiso reconstruir, quiso empezar a cambiar de ser él un guerrero a ser una persona que le pudiera servir al Señor, ¿verdad? Mediante tomar el reinado del pueblo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros como estamos observando a David con su familia, él va a tener cierto confort, va a tener cierta tranquilidad y va a ser mucho menos su dolor en este momento, ¿verdad? Su pendiente que él llegue a tener. Es lo mismo que pasa con nosotros. Si nosotros sabemos que nuestra familia está bien, prácticamente nos da fortaleza, nos fortalece, nos da vitalidad a todos y cada uno de nosotros el hecho de que estemos por ese lado tranquilos, ¿verdad? Sin embargo, esto gracias a qué es, pues es gracias a que el Señor puso en los corazones de su familia el estar cerca de Él, irlo a buscar, ¿verdad? Porque me parece que pues en el momento que Él tuvo que huir no estaba cerca de su familia, estaba, me imagino que debe haber estado en un lugar pues distante por el hecho de que él pues vivía prácticamente cerca del rey, Ujú. por la posición que guardaba, ¿no? Entonces estaba lejos de toda su familia. Y qué bonito fue que él lo hayan ido a buscar, a encontrar para poderle dar ese apoyo, ¿verdad? Creo que es algo que lo recreó y que en cierta forma pues, lo ayudó también a superar un poco esa depresión que él seguramente debió de haber tenido, ¿verdad? Es, así es. Gracias. Gracias a su propia familia, ¿verdad? Apoyándolo en ese tiempo de crisis, pero también de peligro. Ok, punto número 3. Si se dan cuenta, es uno de los más grandes que puse, porque es donde me quiero concentrar. Se une a él un grupo de personas en necesidad. A David, fíjense bien, no lo siguen soldados entrenados, ni nobles influyentes, sino quienes, personas que estaban afligidas, endeudadas o con amargura
en el alma. Wow. Este detalle es significativo porque muestra cómo Dios puede levantar una obra poderosa incluso con aquellos que la sociedad ha rechazado o considera como inadecuados. Yo pregunto en esta noche, ¿cuántos inadecuados están tomando el estudio hoy? Y levanto la Todos, mano. todos. Los afligidos representan a quienes han sido heridos por la vida. Los endeudados a quienes están atrapados por sistemas injustos o malas decisiones. O los descontentos a quienes anhelan un cambio profundo. Estos hombres no solo cuentan refugio en David, no solo encuentran refugio en David, sino también una nueva identidad. Esto es muy importante, una nueva identidad con propósito bajo el liderazgo de quién? De David. Posteriormente muchos de ellos se convertirán en quienes? Los valientes de David. Esto lo vamos a estar estudiando si Dios nos permite en el segundo libro de Samuel, que se convirtieron en guerreros respetados y hombres de honor. ¿Qué piensan de esta lista de los inadecuados? Adelante, hermano Juan Pues, Pablo, primero y después, hermano Marciano. Sí, gracias. Bueno, algo que es bien interesante es el hecho de que muchas veces uno cuando se acerca al Señor, hablo a título personal, es porque uno tiene cierta aflicción, ciertos problemas, porque está totalmente deshecho, porque uno necesita ser reconstruido por el Señor. Pero aquí en este caso David, pues él estaba afligido y, y también pues llegaban más afligidos, ¿verdad? Y podíamos decir, ah, no, pues se va a debilitar más el ejército de David, ¿no? Porque pues, o sea, ¿de quién se está rodeando, no? Muchas veces nosotros podemos pensar que el rodearnos de personas que, que están pasando por un momento difícil nos puede llevar a nosotros también, nos puede arrastrar. Y sin embargo, David tomó ese riesgo, por así decirlo, ¿verdad? No porque él lo haya querido ni nada de eso, sino porque fue la decisión que Dios puso en su corazón de David. Él aceptó a todas estas personas que estaban pasando mal, ¿verdad? Y ahora yo quiero trasladar todo esto a nuestras vidas cotidianas. Simplemente, ¿cuántas veces llegamos o llegan personas también, ¿no? Con nosotros al templo y que vienen totalmente devastados, que vienen mal, que ven, que vamos, pero, o sea, deshechos, ¿verdad? Y que allí lo que hacemos es poner nuestras vidas en manos del Señor. Y fue lo mismo que hizo estas personas que llegaron a unirse al ejército de David, pusieron sus vidas en manos del Señor para poder salir adelante. A contrario, sentido de cómo está el ejército de Saúl, ¿verdad? Que son pues personas que están entrenadas, que tienen un entrenamiento ya militar, una enseñanza militar, que ya tienen, pues digamos, están forjados ya en la guerra, ¿verdad? Tienen la experiencia, ¿verdad? Sin embargo, aquí hay algo bien importante. El ejército de Saúl, por mucho conocimiento que tenía, mucha instrucción que tenía, y no puso no se puso al servicio del Señor, no hizo lo que el Señor decía, ¿verdad? Porque aquí también todo el ejército, junto con Saúl, empezaron a hacer cosas que no le agradaban al Señor, ¿verdad? Entonces aquí el ejército de David, contrariamente, empieza a tratar de agradar al Señor más y más, a hacer lo que el Señor les pide, hacer lo que Dios les está poniendo en sus corazones que hagan, ¿verdad? Entonces creo que esa es la diferencia entre esos dos ejércitos y que así como estaban totalmente devastados, pudieron llegar a ser un ejército pues bastante fuerte, ¿verdad? Tanto así que, bueno, más adelante vamos a ver esa historia. Gracias. Tiene cerrado su micrófono, pastor.
Ah, sí, cierto. No sé qué hora lo cerré. Perdón. Hermano Marciano, adelante. Sí, yo añadiría a lo que comparte nuestro hermano Juan Pablo. No cabe duda que la palabra siempre va encaminada a mostrar la presencia de nuestro Señor Jesucristo en todas el desarrollo de la misma. Aquí vemos cómo es que el Señor no viene por los sanos, viene por los enfermos, los afligidos, los pecadores. Amén. Y cabe hacer la observación de que no los recluta el rey David, hay que hacer esa precisión. Ellos acuden al liderazgo del rey David, de tal manera que se hace viva la palabra de que el rey David amaba al Señor por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, e impactaba su testimonio. Imagino yo, porque vamos a irnos al recurso de la imaginación, qué amor David manifestaba al Señor en medio de la persecución. Cierto, estoy de que tenía esa comunión con el Señor en medio de ese ejercicio del desarrollo de los salmos, esos cantos inspirados por el Espíritu de Dios con el cual era lleno David, que incluso en esta etapa de esta persecución, históricamente se registra que él eh, fue inspirado a realizar el Salmo 57 de tal forma que hablaba de la aflicción y la necesidad del propio rey David, que hacía extensiva a todos estos que estaban como menesterosos y necesitados del Señor. Así Y es. vemos que más allá de él reclutar, ellos acudieron a un líder, a una cabeza, y hagamos la analogía, todos estos menesterosos, afligidos, pobres, enfermos, es el cuerpo de Cristo y el líder en ese tipo era el rey David que Amén. estaba siendo como pecador redimido por el Señor y electo por unción del propio Señor a través de Samuel como el profeta, elegido como esa vasija útil en su obra, le estaba dando el lugar y la honra David a ese Dios altísimo que lo libraba de todas las cosas. Entre ello era el hecho mismo de que estos hombres, por el testimonio, por ese libro abierto, que es el testimonio de aquel que ama al Señor, estos se convirtieron a ser los guerreros, los valientes de David. Y esto es solamente por testimonio, porque en más de una ocasión hemos compartido que podemos manejar la palabra de Dios de manera docta, conocedora, magistral, pero más vale la aplicación de un solo verso ante tanto conocimiento que nos desplace la intelectualidad por la sabiduría. Amén. Y bien es cierto que la palabra de Dios dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, aléjate del mal. ¿Por qué? Porque eso va a darte vida y esa vida la vas a transmitir. Y David a todos estos 400, porque también tiene un fondo el que sean 400, es algo sumamente interesante y a nivel exegético del carácter hebreo tiene una simbología interesantísima que en su momento algún día trataremos, Ok. porque representa la letra Tav y con esa se escribe Torah, que es instrucción, que es la palabra de Dios. Es Wow. algo también sumamente interesante. ¿Por qué 400? Se simbra la piel nada más de ese exégesis que se ha hecho del hebreo respecto a esto, Ujú. pero cabe hacer la emoción de que Dios nos ama de tal manera que nos ilustra en estos hermosos estudios bíblicos de tal profundidad, de tal altura, que de verdad es para regocijarse, deleitarse en la palabra del Señor, degustar lo que nos enseña a profundidad a través de esta forma tan sencilla que es el compartir entre hermanos en un mismo sentir, en una misma dirección, pero sobre todo en una misma luz de la palabra bendita de Dios y de la guía de su Espíritu Santo. Nada más. Amén, amén. Nada más, hermano. Ok. Siguiendo la lectura dice, posteriormente muchos de ellos se convertirán en los valientes de David, guerreros respetados y hombres de honor, cosa que no eran cuando llegaron ahí a la cueva de Adulam. Dice, este punto nos enseña que los marginados no están descartados por Dios, al contrario, Dios ve en ellos su potencial y los transforma cuando encuentran un liderazgo justo y una causa digna. La cueva Amén. de Adulam se convierte así en un lugar de ¿qué? De restauración, de formación y esperanza. Es un recordatorio de que el quebrantamiento no es el final, sino muchas veces el inicio de un nuevo llamado. Cuando estaba leyendo me llegó a la mente el pasaje de que dice,
De lo vil y lo menospreciado del mundo tomó Dios para avergonzar a los fuertes. Si alguien me ayuda a Amén. buscar la cita, se lo voy a agradecer. Entonces, Dios puede hacer grandes cosas. Algo que hay que resaltar aquí es que estos 400 hombres que llegaron con David, estos inadecuados, como los estamos llamando, no sabían de guerra, no tenían mucho conocimiento. Al Así es. contrario, afligidos, endeudados. Y endeudados, ¿por qué se endeuda uno? Por falta de sabiduría, ¿verdad? Con amargura en el alma. Entonces estamos hablando de que ellos pudieron identificarse con David. David estaba en el mismo caso. Era también un inadecuado. Interesante, ¿verdad? Todos ellos, incluyendo a David, era necesario, como bien lo estaba diciendo mi hermano Juan Pablo, era necesario que entraran en esa cueva, porque ahí es donde el Señor iba a hacer una gran transformación. Mientras el mundo no ve el potencial de las personas, Dios sabe y conoce a cada uno de sus hijos. Punto 4, David se convierte entonces en su jefe y asume el mando de este grupo de unos 400 hombres, iniciando su papel como comandante de un ejército leal. Fíjense, fueron leales, que crecerá con el tiempo porque se van a ir añadiendo más y más. ¿Qué piensas de lo que acabo de decir? ¿Qué piensan? Tenemos en Unifam Aragón nuestro Adulam. Amén. Y es la cueva de la restauración ante la persecución del diablo, del mundo y de nuestras propias concupiscencias. Estamos en una cueva de restauración, Amén. que eso va a propiciar un salto cuantitativo de cómo hemos ido a uno cualitativo de crecer como hijos y siervos de Dios. Sí, y solo sí entendemos que hay un líder, y ese líder es nuestro Señor Jesucristo, Amén. que evidentemente ha delegado una autoridad a través de nuestro amado pastor Abel, y Gracias. que él, como David en su momento, perseguido por las acechanzas del diablo, del mundo y de las propias concupiscencias, nos da ejemplo para que todos sea una sola voz en un mismo cuerpo articulado y en sabiduría, guiados por la luz de la palabra y del Espíritu Santo, podamos cohesionarnos y ser esos guerreros valientes del amado del Señor. Amén. Gracias, hermano. Muy bien. Adelante, hermana Susana. No me obedecía el teléfono. Bueno, pues yo quiero decir de que pues a veces también deberíamos de ser como los seguidores que van hacia que buscaban a David, ¿no? Porque sabían su fe tan grande que tenía y cómo amaba a Dios y que era un buen refugio para todos los que tenían alguna angustia, ¿no? Pero a veces yo creo que nos convertimos como el ejército de Saúl, que son estos y dicen, yo quiero tener poder, yo quiero ser como, o no sé, obtener un puesto más grande, ¿no? Se están muriendo los de Saúl, pero pues yo quiero seguir obteniendo, esos puestos. Entonces, y lo peor de todo que sabían que estaba mal, ¿no? Que estaba desafiando a Dios porque ya no estaba siguiendo a Dios más que él quería seguir teniendo su trono que tanto peleaba. Entonces, Así yo es. creo que a veces nos deberíamos de comportar más como seguidores de David, ¿no? Porque yo creo que una restauración tan grande pues no dura 1 o 2 días, ¿no? Es todo un proceso y pues es hasta que podamos servirle de verdad a Dios de corazón y no nada más por eh, sentirnos superiores, ¿no? A los demás. Yes. Está diciendo algo bien interesante, hermano. Ahorita me quedé pensando en algo. Muchas veces nosotros pensamos, y bien lo dijo, como el ejército de Saúl o como el mismo Saúl. Sí, imagínense cuando se enteró el rey Saúl del ejército de David, de una bola de inadecuados. Ah, se ha de haber reído por buen rato, ¿eh?
Se ha de haber burlado por muy buen rato. Muchas veces, y dijo, y nosotros nos convertimos muchas veces en el ejército de Saúl. Nos vanagloriamos, vemos a los hermanos menos, no pensamos si alguien, o no nos quedamos a pensar si alguien de los que van llegando a la iglesia, que tienen poco tiempo, los consideramos inadecuados para un ministerio. Yo puedo ver aquí que estos inadecuados se identificaron con David e inmediatamente comenzaron a servirle, comenzaron a trabajar. Y a través del servicio y la iglesia, a través del ministerio, a través de servirle al Señor, es que el Señor va a ir trabajando con ellos, con las personas. Pero nosotros muchas veces caemos en este grave error de decir, esa persona no es apta para ese ministerio o esa persona no es apta para hacer tal cosa. Esto es algo tremendo que el Señor está enseñando en esta noche, ¿eh? Claro que sí, hay un punto en el cual dice la palabra que no debemos poner a un neófito. Neófito significa un nuevo en la palabra, pero yo me atrevo a decir aquí que hay un montón de inadecuados neófitos, que poco a poco, al estar platicando con David, porque David sí conocía acerca de la escritura, entonces no solamente fue su líder, sino que también fue su maestro. Con, con una mano tenía una espada y con la otra mano una Biblia donde estaban aprendiendo. Esto es hermoso, hermanos. Entonces es interesante lo que dijo mi hermana Susana ahorita. Ok, Quisiera hacer sí, adelante, hermano. una acotación a lo acertado de las observaciones y evidentemente uno de los frutos del Espíritu es la templanza, que se va ejercitando y desarrollando el dominio propio. Muchas de las ocasiones, efectivamente, en ese amor primero, en ese enamoramiento, en esa luna de miel con el Señor, podemos descargar toda nuestra emocionalidad y el ejercicio del ministerio, el ejercicio en la obra del Señor, y podemos estar convencidos de que amo al Señor cuando tal vez esté amando la obra. Y es cosa diversa amar la obra del Señor al Señor de la obra, porque Amén. podemos servir por años en la obra del Señor y nuestro trato relacional con el Señor puede ser nulo. Podemos ir, y hablando de manera muy gráfica y concreta, podemos ir a hacer la limpieza del edificio, podemos ir a pintar las paredes del edificio, podemos poner ventanas nuevas, podemos limpiar si quieren diario el edificio, podemos arreglar el aparato estereofónico del edificio, Ujú. pero ¿cuánto oro? ¿Cuánto leo? ¿Cuánto medito? ¿Cuánto escudriño la palabra del Señor? Ahí es donde tenemos que llegar a la templanza, al dominio propio que nos demanda el precisamente por nuestra fe, pues se van a ver las obras. Así. Entonces, yo apreciaría lo siguiente, tan malo es el juicio que implica discordia entre los hermanos como el orgullo espiritual que me hace ver a mí como el que soy el capacitado o el escogido del Señor, porque estoy haciendo las cosas en mi parecer y en mi autoengaño de la manera que el Señor demanda. Es algo tan delgado esta línea que debemos de caer en esa humildad, en esa menesterosidad. Diariamente tenemos la oportunidad de revisarnos y arrepentirnos delante del Señor de lo que estamos haciendo más allá delante del hombre, delante de nuestro Dios, porque Él es el que conoce las intenciones del corazón. Correcto. Y estos comentarios son enriquecedores, porque no debemos de tocar los extremos y no asumir que porque yo hago mucho, estoy haciendo lo correcto. Puede haber millones que estén haciendo muchas cosas en un mismo sentido y no por ello están en lo correcto, conforme a la voluntad del Señor. Y entonces el llamado es al punto de equilibrio, que es el punto de mayor dificultad a lograr, Correcto. de tal forma que esto se obtiene a través del ejercicio de los frutos del Espíritu, pero que implica evidentemente un proceso relacional primeramente con nuestro Dios. Y reitero, no es lo mismo servir en la obra del Señor, que puede ser por años, y yo estar engañado de que estoy sirviendo al Señor,
pero no tengo ese trato relacional. Tan importante es lo uno como lo otro. El fondo es forma y hay que asumir que nuestro fondo principal debe de ser el crecer en los caminos, pensamientos y en el amor al Señor a través de los medios provistos de gracia que nos ha otorgado. Podemos reflexionar y observarnos. ¿Qué tanto oro? ¿Qué tanto medito en la palabra? ¿Qué tanto leo? ¿Qué tanto ayuno? ¿Qué tanto me reúno a nivel de un servicio del culto? Mm. ¿Cuál es mi alabanza? Son preguntas que podemos cuestionarnos y mediar en el punto de equilibrio, que es luego el punto más difícil de lograr. Nada Sí. más era una acotación adicional. Y es interesante, hermano, debe de haber un equilibrio. Por eso dije con la espada y con la palabra de Dios. Así es. Sí, sirviendo, sí, capacitándome en el servicio, pero también capacitándome en la hermosa palabra del Señor. Amén. Todo lo que requiere, todo lo que envuelve la iglesia, la oración, el ayuno, el estudio, los estudios bíblicos, las predicaciones, etcétera, etcétera. Ujú. Muy bien, hermano, gracias. Ok, me gustaría terminar con el punto 5. Busca refugio para sus padres en Moab. David lleva a sus padres con el rey Moab para que estén seguros y esto muestra su responsabilidad y cuidado por su familia. Notamos en el punto 2 que su familia va a él, ¿verdad? Ya está ahí su familia, pero David sigue siendo perseguido y su familia también. Pero vemos que aquí David hace, en el punto 6 encuentra hospitalidad en Moab. El rey de Moab acepta proteger a los padres de David y esta alianza refleja la diplomacia de David y su habilidad para encontrar apoyo fuera de Israel. Esto es bien importante. Salvaguarda la vida de sus padres, ¿verdad? Mientras él va a ocuparse en lo que Dios va a estar haciendo, perdón. Entonces, David no sabía exactamente lo que iba a suceder, pero él se encarga de poner en un lugar especial a sus padres. Y vemos en qué lugar, ¿verdad? Con el rey de Moab. Interesante dónde los va a refugiar. Ok, me gustaría terminar con las tres preguntas. Hermano Marciano, ¿puedes leer la primera, por favor, dos veces? Sí, cómo no. Gracias. Dice, ¿te identificas con alguno de los que, perdone, Está bien. se acercaron a David afligido, endeudado o descontento? ¿Por qué? ¿Te identificas con alguno de los que se acercaron a David afligido, endeudado o descontento? ¿Por qué? Ok, gracias. Hermana Susana, número dos, por favor. Si está, hermana Susana, va a estar ocupada. Sí, ahí estoy. Adelante. Número dos, dos veces, por favor. Sí. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre cómo Dios puede usar a personas aparentemente inadecuadas? ¿Qué nos enseña este pasaje sobre cómo Dios puede usar a personas aparentemente inadecuadas? Gracias. Ok, hermana Marce, número tres, por favor. Pastor, no, no le veo bien, discúlpeme, es que no, a ver, permítame. A ver, es que no le, mi teléfono, que sé cómo está. Ok, A ver, permítame. a ver, la esperamos Mm, a ver si ve. ¿Identificas con alguno? La tres, hermana. La número La tres. tres, permítame, le digo que, ¿qué revela este carácter y su, no, es que mi teléfono que se No se cómo preocupe, anda hermana. azul. Le ayuda a leer el hermano. Discúlpeme, Le ayuda a leer el hermano Juan Pablo. Por favor, sí, hermano. pastor, discúlpeme. No, no se preocupe, hermano. A ver, los tres. Nada más el Ahorita número le. tres. El número tres. Número tres. ¿Qué revela esta acción de David sobre su carácter y su sentido de responsabilidad familiar? Otra vez, por favor. Sí. ¿Qué revela esta acción de David sobre su carácter y su sentido de responsabilidad familiar? Ok, gracias.
Pues son Sí. 3 preguntas muy directas, ¿verdad? Del cual se basa en este estudio y que me gustaría, por favor, que pudiéramos compartir sus respuestas en el grupo de la iglesia. ¿Amén? ¿Alguien si le puede tomar captura de pantalla, por favor? Muy bien, le voy a pedir a mi hermano Marciano, por favor, si podemos terminar en oración. Claro que sí. Gracias. Altísimo Señor, Padre eterno, Jehová Dios de los ejércitos, hoy agradecidos contigo estamos, Padre Santo, porque tú nos edificas de la mano, nos llevas, Padre Celestial, a través de tu bendita palabra, Señor Dios. Cuán aventurados somos, Padre Santo, de degustar, disfrutar y tener el privilegio, Padre Santo, de compartir tu bendita palabra y ser edificados, Señor Dios, para gloria y honra de tu nombre. Sé tú con nosotros de manera continua y permanente y redargúyenos, Padre Santo, trata con nosotros y permítenos que en nuestro libre albedrío de que tú obres con tu bendito Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros seamos convencidos, Padre Santo, de que tenemos la oportunidad, Dios bendito, de reconocernos como esos pecadores redimidos, los cuales han sido precisamente redimidos por tu gracia, por tu misericordia, que es renovada cada mañana, Señor Dios. Danos esa oportunidad de amarte de manera fidedigna, genuina, con un corazón contrito y humillado que tú no despreciarás. Gracias, Padre Santo, te damos hoy a esta hora por este hermoso estudio bíblico y te pido, Padre Celestial, que llegada la hora tú le des un sueño reparador, tranquilo y lleno de paz a cada uno de mis hermanos y que tengan mis hermanos que no estuvieron a esta hora reunidos la oportunidad de verlo en la grabación, este bendito estudio. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Pues ahí está la tarea también, si me ayudan a tomarle captura de pantalla. Y muchas gracias, hermanos. Notarán que mi voz se apaga cuando empiezo a hablar mucho. Pues que Dios les bendiga. Les mando un abrazo y sigamos participando de todas las actividades de la iglesia. Así sea. Dios te bendiga. Bendiciones a todos. Buenas noches, Dios pastor. bendiciones. Cuídese, por favor. Sí, hermana, me estoy cuidando. Gracias, pastor. Que Dios Que le siga, bendiga, por que favor. siga bien, pastor. Gracias, gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor. Buenas noches. Bye, Gracias. bye. Noches. Bendiciones, bye, bye.